En este caso en particular, yo lo que hice fue crear un render bastante grande del edificio. En este caso, este render tiene más o menos medio pliego, tiene 73 por 55 centímetros. Entonces, ustedes ven y recuerdan que cuando hicimos una imagen, lo que hicimos fue configurar una calidad de imagen y una resolución de salida. Esa resolución de salida es la que nosotros vamos a utilizar para garantizar que tanto nuestros planos como nuestras imágenes nos vayan a quedar siempre a escala. En un programa como Photoshop, que no maneja tanto centímetros, el manejo en píxeles es una cosa muy importante. Entonces vamos a mirar esto. El tamaño en píxeles es correcto, son como 4300 por 3200 píxeles, es una imagen bastante grande. Desde acá mismo, desde el Revit, yo voy a configurar la imagen para aclararla un poco, para subir los valores de calidez de la imagen, de la temperatura de la imagen. En este caso está un poco lento, ya ustedes se darán cuenta que esta imagen no es cualquier imagen en baja resolución, es una imagen bastante alta, bastante grande. Sin embargo, esta imagen es la que vamos a utilizar ahorita como lo que ustedes quieran lograr, como fondo de pantalla, como fondo de proyecto, lo que sea. Digamos que aquí nosotros ya cuadramos en la exposición los valores que nosotros queríamos para esta imagen. Eh, lo que vamos a hacer, como siempre, va a ser exportarla. La vamos a guardar en la carpeta de clase. La voy a guardar en el mismo formato .tif como imagen exterior. Oh, gran formato. Listo. Vamos a pasar ya de una vez a Photoshop. Antes de empezar a importar esas imágenes, hay un aspecto bastante llamativo en lo que respecta a los concursos. Y es que el jurado siempre les va a pasar a ustedes el rótulo, ya sea en formato AutoCAD, ya sea en formato PDF. Resulta que ese rótulo ustedes siempre lo van a tener al alcance de sus manos, van a tener un formato donde ustedes nunca van a poder modificar la información que viene aquí adentro. Esa información usualmente la modifica el jurado y nadie más. ¿Por qué? Porque él tiene que garantizar anonimato. Entonces, si ustedes se ponen y colocan aquí el loguito de la imagen o tratan de que su plancha se mezcle con el rótulo, eh, él lo va a tomar como una especie de señal que ustedes le están haciendo al jurado para incentivar la elección de su proyecto. Por tanto, usualmente, si ustedes se meten con el rótulo, van a quedar descalificados en un concurso. En esencia, el rótulo lo que les permite es saber el área que ustedes van a poder diagramar y saber el área que ustedes van a poder utilizar. En este caso, yo tengo un rótulo en PDF. Este rótulo tiene 1000 por 700, tiene un pliego, es bastante grande. Si ustedes tienen un rótulo ya hecho en AutoCAD, pásenlo a PDF. Si ustedes tienen el rótulo hecho en Revit, pásenlo a PDF. La recomendación es que siempre manejen PDFs. Eso les va a garantizar calidad y les va a garantizar, digamos, que un menor margen de desconfiguración de la imagen cuando ustedes vayan a imprimir. En este caso en particular, yo voy a utilizar Photoshop para abrir este rótulo en formato PDF. Es un aspecto bastante curioso, pero como los dos son programas creados por la misma casa desarrolladora, los dos son programas de Adobe,
yo no voy a tener ningún problema en abrir un PDF con Photoshop. Ustedes se dan cuenta, volvamos a revisar aquí el rótulo, que él me está diciendo que tiene 1000 por 700 milímetros. Sin embargo, cuando yo lo voy a importar aquí al programa, me dice que tiene 95 por 65. ¿Eso por qué es? El programa analiza este rótulo y él define que la distancia que yo tengo entre el borde del papel y la margen del papel no contiene información. Entonces, todo lo que yo tengo aquí, todos estos bordes que son una sumatoria de papel en blanco, él los va a eliminar y él solamente me va a dejar la información que está contenida entre estas líneas y estas líneas. Tal vez sí le hará un pequeño desfase de 4 o 5 milímetros, pero de resto lo elimina. Entonces es un aspecto que tengan en cuenta. En mi caso yo prefiero dejarlo así. Realmente yo no tengo ningún problema en que elimine esos bordes. Entonces, en términos generales, la información que tiene acá es correcta. Es una imagen de 95 por 65 lo que vamos a crear. Perfecto. Como les decía, el siguiente ítem a tener en cuenta es la resolución de salida. En nuestro caso, en Revit, vamos a manejar los planos y vamos a manejar las imágenes a 150 puntos por pulgada para efectos de este edificio. Entonces vamos a decir acá que tiene 150 puntos por pulgada, píxeles por pulgada, no por centímetro, por pulgada. Habiendo verificado el tamaño de la imagen y habiendo modificado la resolución de salida, ya podemos empezar a crear el documento. Según el programa en que haya sido creado el PDF, yo voy a tener algo como esto, que es bastante bueno, bastante práctico, que es que el programa solamente me está abriendo las líneas y me está abriendo las letras, y el fondo lo elimina. Yo también puedo tener una figura en la que el fondo y las líneas están mezclados, entonces me toca eliminar el fondo. ¿Cómo lo hacemos? Ahorita más tarde, cuando importemos un plano, vamos a hacer ese ejercicio. Aquí yo lo que voy a hacer es crear un nuevo layer. Ya lo hicimos la vez pasada. Vamos a crear un layer que se llame fondo. Vamos a renombrar este como rótulo. Y vamos a mandar el fondo al fondo. Vamos a utilizar nuestra herramienta botecito de pintura, Paint Bucket, para rellenar ese fondo en color blanco. Si ustedes tienen bastante dinero, bastante solvencia para imprimir un plano full color, pues pueden colocar este fondo en el color que ustedes quieran manejar. Pueden ser negros, pueden ser lo que necesiten. Uno de los aspectos que siguen, vamos a cerrar todo esto. Uno de los aspectos que siguen ahora, que ustedes ya tienen un rótulo, un formato PDF metido dentro de su plancha, es saber qué tipo de diagramación es la que ustedes van a utilizar. Entonces ustedes, repito, pueden regresar acá a la página de Arquitectum, mirar referentes, mirar qué tipo de diagramación es la mejor, la más apropiada, la que más tiene afinidad con su proyecto, no solo con el tipo de proyecto, sino con el tipo de representación que ustedes quieren lograr. Entonces, digamos que una vez ustedes ya tienen ese concepto, pueden empezar a hacer la diagramación. En este caso, digamos, vamos a utilizar una de las imágenes que yo les envié a ustedes la vez pasada. Vamos a abrir este árbol. Con mi herramienta de canal alfa, voy a seleccionarlo, copiar, regresar y pegar. Este arbolito triste y solitario en el centro de la pantalla se va a convertir en el fondo que me va a unificar absolutamente toda la plancha.
Entonces vamos a redimensionarlo. En este caso la plancha es gigantesca, pero no me importa que la imagen se pixele. Yo voy a dejar esto acá. Una vez lo redimensiono, acuérdense, presiono Enter para que me aplique esa modificación y lo voy a dejar como una mancha muy transparente. Si ustedes lo desean, también pueden hacer los otros ajustes, por ejemplo, modificar los niveles, que fue lo que hicimos la vez pasada con las personas para que quedaran como sombras en color gris. Y listo. En este caso, lo único que hice fue montar una imagen. Yo quiero resaltar, por ejemplo, la localización de mi proyecto, que es un ambiente bastante rural, bastante campestre, bastante verde. Entonces, en lugar de decir, en lugar de poner un fondo verde en la pantalla, en lugar de colocar muchos árboles, lo único que hago es colocar una silueta de un árbol que me sirve para evocar precisamente ese tipo de percepción que yo tengo del proyecto. Como es un fondo, ni siquiera importa que quede pixelada, simplemente es una imagen que me va a unificar toda la información que yo tengo a lo largo del, pues en toda la plancha. Vamos aquí a renombrar. Y listo. Ya tenemos el primer elemento unificador que va a ser este árbol. Esta va a ser, por ejemplo, la raíz de mi diagramación. Sobre esto yo voy a montar cortes, voy a montar fachadas, voy a montar imágenes, voy a montar esquemas. Lo que vamos a hacer ahora, también lo vamos a hacer directamente desde Revit, es montar la información que ustedes quieran en un rótulo. En este caso, ustedes pueden exportar plantas, pueden exportar alzados, pueden exportar todo lo que ustedes necesiten. Mi recomendación es que lo hagan de la forma más fácil posible. No importa si lo van a diagramar en Photoshop, pues simplemente creen un papel gigante para meter sus planos. Eso, la única razón para que ustedes hagan eso es que esos planos les quedan siempre a escala. No importa si no tienen rótulos, simplemente metan esos planos, metan las fachadas en un rótulo. En este caso vamos a exportar mi set de planos. Ustedes ya recordarán este procedimiento. En este caso mi rótulo no tiene un pliego, solo tiene 50 por 70, es decir, tiene un medio pliego. Realmente pequeño. Entonces vamos a guardar, vamos a imprimir esta plancha. Vamos a seleccionar nuestra impresora PDF. Nos recomendaba en su momento uno que se llama Primo PDF. Vamos a configurar el tamaño del papel. Milímetros. Y vamos a revisar todas las otras opciones. En este caso yo no voy a exportar todos los planos, solamente voy a exportar la ventana actual, eso está bien. Vamos a revisar la configuración de salida, el papel que está en el centro, el dibujo que queda en el centro del papel, zoom al 100%, correcto, y el resto de las configuraciones les decía que las pueden dejar como vienen por defecto. Me está diciendo que el archivo ya existe, que si lo quiero reemplazar, digamos que sí. Y listo, aquí se abre la ventana de nuestro creador de PDFs, simplemente eliminamos esta restricción. Yo algunos de mis PDFs les coloco contraseña para que no los puedan modificar. Lo guardamos. Y aquí ya tenemos nuestro PDF creado a escala, como debe ser. Listo. Ahora lo que vamos a hacer es
empezar a montar información acá. ¿Qué información vamos a montar primero? Yo podría colocar, por ejemplo, ese render gigante que estaba creando ahorita con el programa. Aquí está, imagen exterior en gran formato. Como ustedes se dan cuenta, ya no tiene fondo, entonces es mucho más fácil seleccionar, copiar y pegar. Grandísima esa imagen, pero digamos que es lo que necesito. Ahí ustedes ya definen qué tipo de diagramación quieren. Pueden dejar la imagen como fondo, la podemos dejar transparente, por ejemplo. La podemos incluso achicar un poco para poder montar información al lado y lado. La podemos dejar como está ahí con nuestra herramienta de selección. Seleccionar un pedazo, suprimirlo y montamos acá una tira de información, acá otra tira de información. Vamos a dejarlo entonces como está. Podemos dejarla en una esquina y empezar a montar el resto de la información y a diagramar teniendo esta imagen de fondo. Podemos hacer eso en cualquiera de los dos sentidos, bien sea izquierda o bien sea derecha. Realmente no importa. Esto era un ejemplo simplemente para que ustedes dijeran, por ejemplo, bueno, la importancia que tiene mi proyecto es la implantación, que es una zona verde, y lo que yo quiero resaltar de mi edificio es el volumen. Lo que les mencionaba ayer en la clase, la diagramación, cómo diseñaron el proyecto o qué es lo que ustedes quieren resaltar, tiene que estar siempre implícito en la diagramación. Si yo les pregunto qué fue lo primero que ustedes hicieron cuando hicieron su proyecto, pues uno va a decir un corte, otro va a decir una planta, otro va a decir una perspectiva. Todo eso es diferente porque el que diseñó a partir del corte probablemente le importaba mucho más las circulaciones verticales, mucho más la implantación de terreno, del edificio en el terreno. Quien dibujó la planta le importaba tal vez más la función. Quien dibujó primero una axonometría, una perspectiva, le importaba más el volumen. Este ejemplo en particular, digamos, que es de alguien que le importaba mucho más el volumen, entonces va a dejar de fondo su edificio. Incluso a esto ustedes lo pueden colocar otro ajuste de imagen, convertirlo en blanco y negro. Ahí pueden ustedes empezar a jugar con los valores. Los tonos rojos más negros, los tonos amarillos más blancos. Ahí tienen un buen resultado. Realmente las herramientas que ya utilizamos son las que ustedes van a utilizar. Entonces, para efectos de este ejemplo, yo voy a dejar este objeto acá. Y listo. Voy a empezar a montar mi diagramación en el resto de la plancha. En este punto, ¿qué es lo que tengo que hacer? Empezar a importar información. Así de simple. Nosotros podemos, por ejemplo, importar alguna imagen que ya hemos creado, que ya hemos editado en formato JPG, como lo que hicimos en nuestra clase anterior, o podemos importar imágenes y editarlas directamente sobre el papel. Vamos a seleccionar, copiar y vamos a pegar. En este caso, como es una imagen, no tengo ningún problema en escalarlo un poco. Tal vez sí se va a ver un poco pixelada cuando lo imprimamos, pero no importa, para efectos de este ejemplo me sirve. Y con ese mismo árbol que ya habíamos abierto acá, de nuevo copiar, de nuevo pegar. Duplicamos layer. Este arbolito lo dejamos aquí al frente, más pequeño.
creamos otro duplicado y este duplicado lo vamos a mandar atrás del edificio. O sea, ahí está bien. Entonces simplemente con esto ustedes ya se dan cuenta que el hecho de que yo esté mezclando árboles, que esté mezclando la imagen con el fondo, le da, por ejemplo, un aspecto mucho más unificado a la plancha. En este caso, acuérdense lo que yo les decía. No nos vamos a meter con el espacio del rótulo, entonces utilizamos mi herramienta de selección, cojo el pedazo más o menos que está fuera del rótulo y lo suprimo. De esa misma forma, ustedes se dan cuenta en esa misma página que estábamos mirando antes, que hay gente que también opta, no, ninguno de estos ejemplos. Bueno, opta por colocar estas imágenes en colores sólidos y en lugar de dejar estos filos definidos, estos filos que me están mostrando que tengo ahí un eje, ellos lo que tratan de hacer es dejar un difuminado. Ese difuminado yo lo puedo utilizar con la herramienta de borrar. Vamos a seleccionar esta imagen, por ejemplo. Control C, copiar. Control V, pegar. Digamos que una es, por ejemplo, la foto del lote, la foto de lo existente, y esta es la imagen propuesta. Entonces nosotros aquí lo que vamos a hacer es utilizar nuestra herramienta de borrador para darle un aspecto difuminado al filo de la imagen. Entonces con este layer seleccionado vamos a seleccionar nuestra herramienta de borrar. Por defecto viene algo muy similar a esto, donde si ustedes borran la imagen lo único que van a hacer es borrar un contorno predefinido. Vamos a seleccionar aquí en los pinceles que tenemos del borrador. Seleccionen borrador y aquí en la barra de estado seleccionamos un pincel que tenga difuminado. Si ustedes se dan cuenta, aquí ustedes pueden seleccionar cualquier otro tipo de pincel y forma que tenga Photoshop. Incluso hay unas herramientas como estas que les permiten dibujar pasto. Vamos a ver cómo queda esto. Simplemente arrastrando el mouse. En este caso, pues obviamente como esta es la herramienta de borrar, estamos viendo el pasto blanco. Esa la vamos a utilizar ahorita. Lo que vamos a hacer es seleccionar un pincel redondo que tenga un borde difuminado. Entonces el resultado que tenemos acá ya es mucho mejor, ya es más cercano a lo que queremos hacer. Sin embargo, vamos a aumentar el diámetro de ese pincel hasta que tengamos un diámetro lo suficientemente grueso como para lograr el resultado que queremos. En este caso yo creo que con 120 píxeles es más que suficiente. Y lo que vamos a hacer es clic en un punto, presionamos el botón Shift y hacemos clic en otro punto para que la herramienta de borrador la mande totalmente derecho. Entonces ya con esto tenemos, por ejemplo, unos bordes difuminados. Listo. Una vez tenemos ya nuestra información en imágenes y nuestra diagramación general, vamos a empezar a meter otro tipo de información que son las planimetrías, es decir, los planos. Vamos entonces a abrir alguno de estos PDFs que he creado, bien sea este, bien sea cualquier otro, no importa. Vamos a abrir primero este que tiene la planta del primer piso. Esto es lo que yo les decía, yo a veces le coloco
contraseña en mis PDFs para que no los puedan modificar. Entonces aquí a la hora de abrirlo me está diciendo, eh, me está preguntando la contraseña. Estos PDFs que yo tenía anteriormente, si están en tamaño pliego, ustedes pueden ver acá la imagen. Repito, verifiquen la resolución de salida. Yo solo quiero abrir la página 1. Y esto era lo que yo les decía. En este caso en particular, yo tengo todo en un solo layer. Yo tengo el negro y el blanco fusionados en una sola imagen. Entonces, si yo utilizo mi herramienta de selección para copiar y pegar, esto se ve horrible. Yo no puedo dejar en ningún momento que un recuadro blanco me tape la imagen. Eso es, salvo que esté así implícito en el diseño, eso es un aspecto bastante impositivo. Vamos para eso a utilizar una de las herramientas más importantes, uno de los trucos que yo les puedo mencionar respecto al programa, que les va a ahorrar muchísimo tiempo y que les permite lograr cosas muy interesantes muy rápidamente, y es una herramienta de selección. Por tanto, vamos a ir aquí arriba a seleccionar y vamos a utilizar este botón que se llama rango de colores. Este es un truco muy práctico que ustedes pueden utilizar. Bajemos aquí un poco. Seleccionar rango de colores. Ahí el cursor se convirtió en un gotero, entonces ustedes pueden seleccionar qué tono es el que ustedes van a seleccionar, valga la redundancia. En este caso, como yo voy a seleccionar el blanco, si ustedes ven en vista previa, la selección es lo blanco, lo que no va a seleccionar es lo negro, entonces esta imagen que tengo acá pues realmente no va a seleccionar nada. Ustedes pueden seleccionar cualquier otro color. Si le digo seleccione por ejemplo el verde, ustedes se dan cuenta que aquí solamente me está seleccionando un pedacito. Puedo seleccionar cualquier color, no hay problema. Le digo seleccioname el azul, ahí me selecciona todo este contexto. En este caso yo voy a seleccionar solamente el blanco y ustedes pueden utilizar esta herramienta para aumentar o disminuir la precisión. En este caso, si ustedes dejan un valor muy bajo, solamente les va a seleccionar el blanco. Y ustedes saben que en una imagen usualmente esto me crea como un área que es mucho más borrosa. Veámosla en detalle. Aquí me está creando un área que tiene un degradado de grises. Entonces yo necesito también seleccionar esas imágenes. Entonces, si nosotros cuadramos un valor muy bajo, él me va a definir este contorno perfectamente. Sin embargo, si le configuramos un valor mucho más alto, él digamos que se convierte permisible en los tonos más claros y solamente me va a seleccionar los contornos que me ofrezcan un contraste real. Este valor yo siempre les recomiendo que lo dejen aproximadamente entre 40 y 50. Entonces vamos a decirle OK. Y ahí se dan cuenta exactamente lo que les dije. Él me acaba de seleccionar únicamente el color blanco y no los colores negros, no los colores grises, no los difuminados. Eso es lo que yo necesito. Como ya está seleccionado el color blanco, los previews, y ya tengo perfectamente definida mi imagen, mis colores grises, mis líneas para poder copiar y pegar encima de mi diagramación. Selecciono, copiar, selecciono y pegar. Como los dos estaban en la misma escala, entonces aquí en este caso ya tenemos el resultado correcto. Entonces ya tenemos este plano perfectamente a escala. Seleccionemos esta imagen de fondo, es esta, y mandémosla para otro lado. No sé. Esto la podemos dejar, la podemos eliminar, o la podemos colocar un par de imágenes más pequeñas. No sé, dupliquemos esta. E imagínense que estas son dos imágenes diferentes.
Listo, miren entonces el contraste que les ofrece el tener un plano montado sobre una imagen. Francamente a mí me parece que esto se ve fantástico, es un recurso que uno utiliza bastante en la diagramación. Aquí ya tenemos un aspecto bastante llamativo. Lo único que nos resta es darle fuerza, todavía más fuerza a la planta. Voy a coger tal vez todas estas... ¿Cuál es la imagen? Esta. Por eso les aconsejo que renombren los layers. Vamos a dejarla por acá y vamos a eliminar todas estas especificaciones que están por fuera. Quedaron montadas sobre el rótulo. Aquí ya podemos hacer una cosa que es mucho más llamativa. Voy a crear un layer nuevo. Ese layer se va a llamar colores de la planta y lo voy a montar debajo de la planta. Lo que vamos a hacer es utilizar mi herramienta de selección rectangular o mi herramienta de lazo poligonal para seleccionar tramos. En este caso voy a seleccionar la edificación vecina. No tienen que ser precisos, eso es una de las cosas más bellas de hacer esquemas y de hacer colores en Photoshop. Vamos a seleccionar aquí un color y empezamos a colorear. Entonces voy a decir que en color gris, herramienta bote de pintura, voy a colorear la edificación vecina. Que en color no sé, que en un color más tirando los tonos ocre voy a tener mi sala de lectura. Voy a colorear también el control de la sala de lectura. Y los pedacitos que me faltan. Vamos a colorear en un tono gris. Por ejemplo, pueden ser la zona de servicios. No, tal vez en un tono más verdoso, no sé. Yo recomiendo colores muy claros, muy sobrios, muy limpios. Voy a llenar aquí con mi herramienta de lazo poligonal. Para que me quede derecho, voy a utilizar el botón Shift. Vamos a seleccionar otro tono más café. Bueno, más naranja puede ser. Y listo. Ahí ustedes pueden darse cuenta del contraste y del aspecto tan llamativo que consiguen el hecho de haber tenido este tipo de objetos como fondo de la planta. Digamos que, por ejemplo, vamos a utilizar otra herramienta. Vamos a trazar en color verde, pasto. Vamos a decir que tal vez por acá el proyecto atraviesa una curva de nivel. Entonces vamos a hacer una selección recta. Y vamos a rellenar eso en color verde. Aquí hay algo que no me gusta y es precisamente que me estoy saliendo del contorno, me estoy montando sobre la imagen. Entonces borramos ese pedazo. Ya tenemos una zona verde, ya tenemos una zona dura, ya tenemos edificaciones vecinas. Lo que vamos a hacer es editar más esa planta. En la clase pasada yo les envié unos archivos donde no solo tengo árboles en alzado, sino tengo árboles en planta. Entonces vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos en la perspectiva. Selecciono el canal alfa.
copiar, pegar. Esto se va a llamar árboles en planta. Lo voy a montar encima de los colores, pero debajo de la planta. Y aquí ya lo único que tenemos que hacer es jugar con la transparencia del objeto, editar las dimensiones, y lo vamos a copiar todas las veces que sea necesario para que no sea tan homogéneo, tan uniforme. Algunos pueden ser más transparentes que otros. Listo. Con 4 o 5 clics ustedes se dan cuenta que ya tenemos una planta como cualquier otra planta de concursos, como cualquiera de estas. En este caso ellos están utilizando un aspecto que son colores mucho más fuertes, mucho más llamativos, pero el proceso es exactamente el mismo. Ustedes ven, por ejemplo, que aquí en la cumbrera de este edificio están viendo las líneas. Todos estos son líneas como las que nosotros importamos acá de fondo. Sin embargo, yo estoy utilizando tonos muy claros, ellos están utilizando tonos muy oscuros, incluso pueden ser texturas. Entonces, digamos que ya con eso queda hecha la planta. Entonces, con este mismo recurso de colorear imágenes, ustedes pueden hacer lo que quieran. Ustedes pueden hacer esquemas, por ejemplo. Vamos a importar un corte perspectivo, un corte fugado. Cerramos todo esto. Este corte vamos a editarlo primero, vamos a cambiarle el brillo y el contraste para que quede mucho más blanca, mucho más brillante. Ahí está bien. Como siempre, seleccionar, copiar, y aquí arriba, bueno, debajo del rótulo, le damos pegar. Este va a ser nuestro esquema bioclimático, nuestro corte fugado, nuestro lo que ustedes quieran. Y con nuestras mismas herramientas de selección rectangular o de lazo poligonal, vamos a crear un layer. Esta vez no va a ser abajo, sino va a ser encima. Y vamos a empezar a seleccionar y a rellenar, pero esta vez en color negro. Entonces vamos a crearle una línea de tierra al proyecto. Vamos a empezar a, repito, lo interesante de que esto es un programa de edición de imágenes es que esto no tiene que ser preciso. Entonces simplemente con nuestras herramientas de selección vamos a ir marcando, rellenando. Selecciono, relleno, selecciono, relleno. Y listo. Para esta selección que es en diagonal, entonces no vamos a utilizar la de selección rectangular, sino el lazo poligonal. Entonces hacemos clic en estos 4 puntos, selecciono y relleno y listo. Entonces estas herramientas ustedes las pueden usar después para hacer un corte esquemático del proyecto. En este caso, yo lo único que hice fue resaltar unos ejes. Ustedes pueden hacer, por ejemplo, plantas en axonometría. En este caso hicimos un corte fugado. Ustedes pueden utilizar cualquier herramienta. Ya tienen una diagramación perfecta. Un último recurso que vamos a utilizar, por ejemplo, va a ser rellenar encima de esto. Vamos a hacer un relleno en un layer nuevo.
digamos que para hacer un esquema de funcionamiento. Entonces vamos a decir que este es un espacio verde y que este es un espacio azul, no sé. Listo, ya tenemos un esquema. El problema es que esto se ve horrible. Entonces vamos a utilizar algunas de nuestras herramientas de filtro, las que tienen aquí al lado de la opacidad, para ver los resultados en los que él puede fusionar dos imágenes. Entonces, la primera es disolver. La segunda es multiplicar, oscurecer. Cualquier tipo de filtro de estos es el que nosotros vamos a utilizar. Este se ve bastante interesante, donde veo un espacio en verde, un espacio en color azul, pero lo veo, no es simplemente el matacho ahí encima del el rectángulo de color encima de la foto. Entonces, ustedes pueden utilizar cualquiera de estos filtros. Y la última herramienta, que es la que ya no voy a mencionar porque pues, ustedes ya la han utilizado en cualquier otro programa, es la de textos. Entonces ya una vez ustedes seleccionen la herramienta, pueden empezar a meter eh, todos los textos que ustedes quieran, en todas las fuentes que ustedes quieran, en todos los tamaños que ustedes quieran. En este caso, una herramienta que sí vale la pena mencionar de los textos, seleccionemos esto, texto. Es que ustedes tienen este botón que les permite hacer las distorsiones de texto que ustedes quieran. Se lo pueden convertir en arco, pueden aumentar o disminuir el efecto, pueden convertirlo, no sé, la típica formación de muchos logotipos. Pueden hacer cualquier tipo de forma, no importa. Incluso pueden convertir el texto en, no sé, en un pescadito. Esto ya depende de lo que ustedes quieren hacer, lo que ustedes quieren lograr. Pero bueno, aquí en términos generales nosotros ya tenemos una plancha lograda, un resultado bastante profesional en un tiempo mínimo. En el caso de los pinceles, ustedes pueden crear una capa nueva. En este caso yo voy a crear una que se llama flechas. Yo les voy a mandar un par de flechas. Esas flechas, unas están como pincel, otras están predefinidas para que ustedes logren sus esquemas bioclimáticos. Para instalar los pinceles, o sea, una vez ustedes los instalan, ya les van a aparecer acá en todas las herramientas. En este caso yo tengo una que se llama pincel. Vamos a seleccionar alguna flecha de estas que parecen hechas a mano. Y vamos a colocar un par de flechas de color vino tinto. Entonces, una vez ustedes colocan estas flechas, pues ustedes sin ningún problema pueden realizar cualquier esquema bioclimático, cualquier memoria de proyecto que ustedes deseen realizar. Entonces, con una sola flecha vamos a duplicar ese layer. Vamos a cambiar, no sé, aspectos de circulación de aire, por ejemplo. Entonces decimos que entra por acá, o entra por arriba, sale por otro lado, no importa. Como ustedes se dieron cuenta, logramos un resultado bastante bueno, bastante profesional. Editamos la planta, le colocamos imágenes, editamos nuevamente la imagen, difuminamos, o sea, hicimos una diagramación y la hicimos en tiempo récord. La hicimos únicamente con las mismas herramientas de edición de imagen que manejamos la sesión pasada.